Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos eh, hoy reunidos para hablar un poquito de el sistema somatosensorial y el sistema nervioso y de cómo nosotros podemos eh, captar lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo podemos recibir información de nuestro entorno y poder navegar respondiendo ante esos estímulos, ¿ya? Esta es la parte del sistema nervioso que nos permite movernos en el mundo. Entonces es súper importante entender cómo nosotros tomamos los estímulos y respondemos a ellos, ¿ya? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sentimos lo que pasa en nuestro cuerpo? A través de receptores que son parte del sistema somatosensorial. Soma en griego significa cuerpo. Entonces tenemos muchos receptores que están encargados de captar todo lo que está pasando. Ojo, en el exterior y en el interior también. Visceralmente, decir si no me duele la guata, si me duele el pie, si me duele la mano, siento esto que no me... Todas estas sensaciones de nuestro cuerpo, pero también del exterior, eh, el sistema nervioso somatosensorial está a cargo de darnos información sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo se transmiten las señales en ese sistema? Siempre es igual, es como un caminito. Hay un receptor, hay una neurona sensitiva o aferente, que es la vía sensorial, hay un centro integrador y hay una neurona eferente o motora que produce un efecto. Entonces, por ejemplo, si a mí me está apretando el dedo, me apreté el dedo, mi neurona lo siente, mi centro integrador, que sería el cerebro, diría, ok, hay que sacar la mano. Mi neurona motora eferente es la que contrae el músculo y el músculo de mi mano saca la mano de donde me estoy apretando. Siempre es así, hay un receptor, hay una neurona que conduce, hay un centro que entiende lo que está pasando, una neurona que da la información hacia otro, eh, hacia otro efector, digamos, hacia otro lugar, que es el lugar efector donde ocurre la respuesta. Entonces siempre hay un receptor del estímulo y una respuesta efectora a ese estímulo. Es un loop, siempre es un loop. Entonces lo puse aquí como si fuera un caminito, ¿ya? Y vamos a ver etapa por etapa bien rápido. La primera es cómo la luz se transforma en algo que la neurona entiende, cómo el tacto se transforma en algo que la neurona entiende, cómo el calor se transforma en algo que la neurona entiende que es malo o bueno. Entonces, el primer paso es que el receptor lo que tiene que hacer es traducir en un idioma que la neurona entienda lo que está pasando. Entonces, si la neurona habla portugués y lo que está afuera es chino, mandarín, algo tiene que ocurrir para que el chino mandarín se traduzca a portugués y la neurona entiende portugués y lo puede entender y lo puede leer. El idioma de la neurona es el potencial de acción. Entonces, lo que hace el receptor es actuar como el Google Translate, que es traducir un estímulo físico o de cualquier tipo a un potencial de acción. Después la neurona, cuando ya entendió el mensaje, lo que tiene que hacer es llevar al centro integrador, que es el que va a entender lo que está pasando para poder dar una respuesta adecuada. Y esa se llama conducción. Entonces, la neurona en el fondo lo que hace es conducir hacia el centro integrador, que es el sistema nervioso central que está en el cerebro. Una vez que el centro integrador dice, ok, está ocurriendo esto, tenemos que hacer algo, viene otra neurona, que es la que es la neurona eferente, que va a ser la efectora, eferente, efector, ¿ya? Ojo que estamos hablando de somatosensorial, es sentir cosas y responder esos estímulos. No estamos hablando de aprendizaje, de memoria, de otros procesos, de la conciencia. Estamos hablando acá del sistema somatosensorial, que es sentir cosas, ¿ya?
sentir, digamos, físicamente, ¿ya? Porque obviamente para otros procesos aquí no hay una neurona motora, hay otros tipos de neuronas, pero filo. Entonces la neurona motora le dice al efector, esta la información se procesa, se integra y hay una respuesta. El centro integrador da una respuesta, le traspasa esa respuesta a la neurona motora y la neurona motora ejecuta el cambio, que puede ser conductual, motor, motivacional, aprendizaje. Por ejemplo, hace calor, hay que sacarse la ropa, hace frío, hay que agregarse, tengo sed, hay que tomar agua, tengo hambre, tengo que comer, ¿ya? Me apreté, tengo que sacar la mano, siento húmedo, hay agua aquí, ¿ya? Ese tipo de cosas. Ojo que también los receptores pueden estar en la piel, en el exterior, comunicándonos, por ejemplo, receptores de luz en la retina, receptores de olfato en el epitelio nasal, receptores en la piel. Hay varios tipos, pero también están por dentro, que es lo que nos dan un poco la información de las vísceras. Me duele la guata, me duele la espalda, siento un ardor, hoy tengo una punción aquí. Eso también es parte de las sensaciones, ¿ya? Y todas estas neuronas también son neuronas aferentes que van a conducir hacia la segunda neurona que va a subir al centro integrador. O sea, son estos dos tipos de externas y señales externas y internas, como para que no crean que solo son externas. Y el sistema integrador va a poder actuar y responder a estos estímulos internos y externos por dos vías. El sistema motor somático, que es este que toco y muevo, ¿ya? Como el moverse, pues se llama motor somático, es del moverse y el sentir. Pero también está el motor autónomo visceral, que es como por ejemplo, si me duele la guata, ¿qué hace el mismo centro integrador para que ese dolor no siga ocurriendo? O movimientos peristálticos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también el centro integrador es capaz de actuar a través del sistema autónomo, es decir, no lo podemos controlar, es autónomo. Son sistemas que controlan la presión arterial, que controlan la cantidad de cuán concentrada la orina está, cuándo tenemos que ir al baño, etcétera. ¿Ya? También a través de esa vía podemos controlar responder a estos estímulos. La clasificación de los receptores depende del estímulo. Pueden haber quimioreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores, receptores para las sustancias químicas. Por ejemplo, un ácido. Hoy hay ácido, ¿a qué me estoy quemando? Hay soda cáustica. Todo eso son los quimioreceptores. Termorreceptores para el calor, mecanorreceptores para el movimiento, fotorreceptores para la luz. También hay otros más específicos, varios receptores para la presión arterial, que ven si la presión arterial cambia o no, para poder liberar, por ejemplo, renina, para poder aldosterona, vasopresina, para subir la presión arterial. Por ejemplo, propioceptores que tienen que ver de cómo está la gravedad funcionando en nuestro cuerpo. Si estoy de cabeza, los propioceptores son los que nos hacen darnos cuenta que estamos en una montaña rusa, no como, oh, qué lindo, no, como estás de cabeza. Esos son los propioceptores. Los higroreceptores, que son receptores de humedad, sabemos cuando el clima está muy, muy húmedo, sabemos cuando el clima está un poquito más seco. Y los homoceptores también, que ya lo hablamos de la parte de vasopresina, son receptores que están unidos a neuronas que pueden sensar si aumenta la presión osmótica, aumenta cambios en la osmolaridad. Entonces dijimos que acá, los receptores sensoriales, vamos a hablar ahora como de la piel, no de las vísceras. Aquí hay varios. Tenemos receptores que van a unirse al músculo esquelético, a los receptores de la piel, a los receptores de los tendones, etc. Ya ahí están marcados con rosadito. Entonces, lo que hay que saber es que no es que hay un receptor, hay muchísimos receptores en estas neuronas que están en el exterior y están mirando, esperando, ¿ya?
Y también otra cosa que es importante, que hay neuronas que son mielínicas y son amielínicas. Uno tendería a pensar que no existe las neuronas que no tienen mielina, y eso no es real. Hay neuronas fisiológicas que no tienen mielina y que están participando en estos procesos de sensación, de captar estímulos sensitivos. Ahí están con verde. Entonces, por ejemplo, hay neuronas que son mielínicas, como las del sistema A beta, que son súper rápidas, conducen ahí súper rápido, 70 metros por segundo el potencial de acción. Y estas neuronas responden, bueno, lo vamos a ir al tacto, pero responden a ciertos estímulos. Hay otros que, por ejemplo, el sistema A delta, que son mielínicas, pero están un poquito, la mielina es un poquito más angosta, entonces conducen un poquito más lento el impulso nervioso. Y también está el sistema de la fibra C, que son completamente amielínicas, entonces conducen muy, 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 muy lento el dolor. O sea, muy lento los estímulos. Y estas en particular responden al dolor. Por eso cuando a veces nos duele por largo tiempo y como que creyéramos que el dolor es como, hay un dolor que es inmediato y un dolor que hay después, que después lo vamos a ver. Eso tiene que ver con la fibra C porque son neuronas que conducen muy lentamente el impulso nervioso. Las fibras A delta son las que llevan la información relacionada con el dolor y temperatura, y las fibras AB transportan la información relacionada con el tacto. Vamos a hablar un poquito del umbral. ¿Qué significa que las fibras AB tengan bajo umbral? Significan que yo no necesito un estímulo demasiado grande para que se activen. De hecho, necesitan un estímulo muy, 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 muy bajo y se van a prender. Y también están las de alto umbral, que significa que el estímulo tiene que ser mucho, mucho más fuerte para que se puedan disparar estas neuronas, ¿ya? Los mecanoreceptores cutáneos en la piel pueden tener estructuras como más organizadas, como los corpúsculos de Meissner, de Pacini, de Merkel. Ven que tienen como estas estructuras como más top, que son neuronas que tienen como estas terminaciones más bacanas. En cambio, los del dolor son neuronas que no tienen terminaciones, están desnudas, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. No tienen estructuras especializadas, sino que tienen estructuras libres. Ahí les doy varios ejemplos de nociceptores, receptores del dolor, varios distintos, y en comparación de las estructuras que por ejemplo, el pelo tiene un montón de estos receptores de tacto, como para saber si nos estamos tirando el pelo, ¿no? Y si nos duele. Otra cosa, hay receptores polimodales y silentes, ¿ya? Los polimodales son receptores que pueden recibir muchos tipos de estímulo. Por ejemplo, y esos los polimodales son los del dolor, que pueden actuar ante el frío, ante el calor, el dolor, el tacto. O sea, no es un receptor para presión, un receptor para calor, no. Todos estos estímulos van a poder prender una misma neurona. Y también hay silentes, que a pesar de que que están como apagados, a pesar de que reciban los estímulos, pero se prenden en otro tipo de procesos, que es cuando ya hay desregulación neuronal y las sinapsis ya están como locas. Ahí estos silentes como que se prenden y empeoran las cosas. Entonces, no es para que lo aprendamos ahora, pero es para que entiendan que existen estos receptores que no funcionan, digamos. Vamos a hablar un poquito solo muy poquito, el típico. Los nociceptores son receptores del dolor. El típico más clásico, el TRPV1, lo van a encontrar en todas partes, que es el del calor. Acuérdense que las neuronas son polimodales, entonces también tienen varios receptores que van a recibir estímulos de calor, químicos, frío, toda la cuestión, o sea, muchos.
¿Qué pasa cuando el TRPV1 está cerrado? Por ejemplo, ahí vemos a Rihanna en un meme tomando leche. La leche no hace nada, es súper rica. Bueno, yo no tomo leche porque soy intolerante a la lactosa, pero me imagino que la gente que sí puede tomar disfruta mucho tomar leche y no le pasa nada, no te duele, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando Rihanna se pone a comer un ají? El ají tiene una sustancia que después la voy a poner a ella que se llama capsaicina, que es capaz de estimular los receptores TRPV, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nos comemos un ají? Nos da calor y nos duele y nos queremos morir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel químico? Es que este receptor, el TRPV1, cuando la capsaicina del ají lo capta el TRPV1, abre los canales y produce la sensación de calor y dolor. Pero, ¿por qué? Porque abre los canales TRPV1 que van a hacer que entre el sodio y el calcio. Y ya les dije que cuando entra el calcio a la célula, muchas malas cosas ocurren. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está la capsaicina, me como el ají, toca mi boquita, TRPV1 se abre y entra el calcio y entra el sodio y ocurren todas estas cosas. Estas neuronas que están, como les decía, no están en unas estructuras fijas, sino que están desnudas. Entonces empiezan a entrar cosas, empieza el calcio, empiezan a entrar iones, cosas. Hay vías de señalización que el calcio aumenta, por ejemplo, bueno, pueden mirar aquí. Esto es lo que es como lo principal. Hay liberación de neuropéptidos como la sustancia P. Googleen lo que es la sustancia P, importante. Hay apertura de otros canales de calcio aquí abajo, entonces más calcio entra y es como que peor, todo mal. Además, también pueden entrar, abren otros canales de sodio que están al ladito, como el TRPA1. Entonces, esta neurona que estaba tranqui, al abrirse estos receptores del dolor, se depolariza, pero de manera muy alta. Entonces, estos procesos para que se vuelvan a lo normal, para que esta neurona deje de sensar este estímulo doloroso, entre comillas, es súper difícil. Y por eso el dolor, a pesar de que nosotros, por ejemplo, nos pegamos y ya, por ejemplo, nos pegamos en el codo, nos pegamos en el dedito chico, que siempre pasa, el dolor no deja de doler al tiro, a pesar de que tú ya no te estás pegando. Ya te pegaste hace media hora y ¡ay, que me duele el pie! Y es porque estas neuronas se demoran en deshacer todos estos mecanismos que producen los nociceptores. Solo como resumen, acuérdense que el dolor se puede conducir por las fibras aferentes primarias de diámetro medio, que son mielinizadas, la alfa-delta, o las fibras aferentes primarias de diámetro pequeñito, porque no tienen mielina, se llaman fibras C. La fibra delta es el dolor rápido, la fibra C conduce el dolor lento. Entonces, cuando nos pegamos en el dedito, hay un primer dolor que es como ¡no!, que tiene que ver con el tacto, ¿ya? Porque las fibras A también son primordialmente fibras que conducen el tacto. Entonces, como el tacto es inmediato, yo cuando toco algo en tiempo real sé que lo estoy tocando, se activan estas neuronas. Y después, claro, la mielinizada un ratito después, como ¡ay, qué dolor! Que viene el segundo dolor que corresponde a la fibra C. Y la fibra C tiene esta salvedad, digamos, de que se prende lento y se apaga lento. Entonces, muy mal. Todo el rato yo les he dicho de esto de que el receptor va a un centro integrador y después hace un efecto, una respuesta a través de un efector. Entonces, para que lo entiendan mejor, hay neuronas que suben hacia el cerebro, que son parte de las vías ascendentes, y hay neuronas descendentes, que son las efectoras, que viajan desde el cerebro hacia nuestro pie, o hasta nuestro codo, o hasta nuestro dedo, o hasta el estómago, lo que sea, hasta el tejido blanco donde está ocurriendo donde está ocurriendo la acción, digamos. Entonces, ¿cuántas neuronas son necesarias para conducir
para la vía ascendente. Entonces son 4, ¿ya? La primera es la del receptor a la médula espinal, que es una neurona periférica o neurona de primer orden. Y esta tiene los somas en algo que se llama el ganglio raquídeo, que es aquí, ¿ya? Entonces aquí está el receptor de mi dedo o de mi dedito chico que me pegue el pie y sube la información por esta primera neurona. Acá ya está un ganglio, se llama ganglio raquídeo. Estas son neuronas que son así, amielínicas o mielínicas con un soma, ¿no? Y van a ser la primera sinapsis en la médula espinal acá en el cuerno dorsal posterior de la médula espinal. Después viene hay una sinapsis. ¡Tuc! Después viene la otra que va a subir la información desde la médula espinal, ya estamos en el sistema nervioso central, hacia el tálamo. Y se llaman neuronas espinales o neuronas de segundo orden, donde el soma está en el cuerno posterior o los núcleos vulvares. Googleelo porque no meter tanto aquí es demasiado. En el tálamo está como el primer, entonces, la primer peaje, digamos, está en la médula espinal. El segundo está en el tálamo. En el tálamo hay una segunda sinapsis. Llamo una sinapsis, llamo 2 sinapsis. Ya. La tercera sinapsis es entre la corteza sensitiva del tálamo y la corteza sensitiva primaria. ¿Ya? Donde hay una tercera neurona que se llama neurona talámica o neurona de tercer orden, que es la que está en azul aquí, que es la que lleva del tálamo a la corteza. Y ahí hace sinapsis con la corteza sensorial. Y hay una cuarta neurona que es las neuronas corticales, que son neuronas no de tercer orden, aquí me equivoqué, no tienen orden, ¿verdad? Donde el soma de estas neuronas están de la corteza sensitiva primaria, o sea que hay como una sinapsis intracortical, ¿ya? Eso son la vía ascendente. La vía descendente no la voy a mirar porque también es una lata, pero sí les puedo decir que tiene los mismos, comillas, peajes. Hay una parada aquí en el tálamo y hay una parada de vuelta aquí en la médula espinal y aquí de nuevo hay otra neurona que es la ejecutora. Pucha, no me gusta que salga eso cosito gris. Me distrae, perdón. Lo voy a arreglar para otro video. ¿Qué son los dermatomas? Que dijimos que acá, por ejemplo, aquí estoy recibiendo mi pie, pero ¿qué pasa que si me pincho un dedo? ¿Pero qué pasa si me pincho la nariz? Los dermatomas son, en el fondo, áreas del cuerpo que están sujetas a un lugar específico de la médula espinal. Entonces, estas neuronas van a llegar a un lugar específico en la médula espinal. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la cara, estas neuronas sensitivas van a llegar, de la primera neurona van a hacer sinapsis con la segunda neurona en segundo orden en la parte de la médula espinal que tiene que ver con las cervicales, la C3, la C4, la C2. Si, por ejemplo, me duele el muslo, las neuronas sensitivas van a hacer la sinapsis con la neurona segundo orden a la altura de la lumbar 2 o de la lumbar 2 o la lumbar 3, ¿ya? Los genitales están comandados por los sacros, por la S3, la S4, etcétera, etcétera. El homúnculo sensorial es súper simple, es simplemente una representación de la sensación, de cómo la corteza capta esas sensaciones que están en el exterior. Entonces hay una corteza motora primaria, que es cómo nos movemos, donde las manos y los dedos y la cara son súper predominantes, pero también hay una corteza somatosensorial o sensorial primaria también, en donde la lengua es súper importante, donde las manos también son importantes sienten más, y la cara también, no solo la lengua, digamos, ¿ya? Pero podemos decir que en general las manos, la cara y la lengua y la boca son por excelencia nuestros órganos que pueden sentir más y moverse más.
está el monito. Entonces, si lo motor, digamos, si tuviéramos que decir qué se mueve más o qué se mueve menos, son las manos, la boca, la cara. Y lo sensorial es similar. Ya, pero ya dijimos, ok, sube a la vía ascendente, pero, o sea, ¿qué pasa si yo tengo... ¿se han dado cuenta que ustedes, por ejemplo, se acuestan en la cama? No, eso es un mal ejemplo. Hay formas en que también las neuronas pueden dejar de sentir. ¿Y por qué las neuronas dejarían de sentir? Es porque estamos hablando ahora en lo fisiológico, en el mundo Bilsipap, pero en realidad hay situaciones fisiopatológicas donde hay enfermedades que producen sinapsis que no están correctas. Entonces el cuerpo tiene mecanismos para que si esto ocurre, pararla, ¿cachai? Entonces, la primera es la teoría de la compuerta. Tiene que ver con los estímulos dolorosos. Entonces aquí tengo el fuego, me estoy quemando el dedo. Ya sabemos que la fibra C por excelencia es la que conduce el dolor. Siempre es la fibra C, son fibras dolorosas, pero además el dolor lento. Ya sabemos que va la neurona, la fibra C va del exterior hacia la médula. Y en la médula hay una neurona que es la de segundo orden que transmite las señales al cerebro. Hasta ahí estamos súper bien. Ya sabemos que nos duele el pie va a conducir el dolor por la vía alfa, delta y C y va a subir al cerebro. Bacán. Hasta ahí todo bien. También sabemos que asimismo las vías descendentes también tienen aquí algo, pero no siempre las descendentes. En esta hay algo ahí distinto. Una cosa que se llama interneurona, que está entre las neuronas, entre las de un orden y otro. Ahí hay una neurona extra. ¿Y por qué hay esta neurona extra? Porque es una neurona que en caso de que que la fibra C se vuelva loca y ya como que no para, a pesar de que quite el fuego, la neurona inhibidora dice, ok, tranquilo. O sea, paremos, no hay fuego ya. No sé por qué la fibra C todavía sigue prendida, pero ojo, tranqui, basta. ¿Ya? La interneurona es inhibidora. Entonces, como aprendimos del video anterior, debería estar liberando GABA. Y la GABA acá abre los canales de cloruro en estas neuronas de proyección. Entonces, esta neurona, la segunda, ya no depolariza tan rápido. Entonces, por mucho que la fibra C libere glutamato, esta no se prende, no se excita, porque tiene más cloruro. Y eso permite que el dolor aminore, ¿ya? Entonces no se transmite esta señal. La interneurona es súper importante, un mecanismo para poder aminorar estas señales excitatorias cuando son exageradas y no paran. Pero también está la fibra AB, que dijimos que son las fibras de tacto. Y esto es súper entretenido. Cuando ustedes les duele algo, intuitivamente ustedes se empiezan a tocar, ¿no? Como, ¡ah, me duele el codo! ¡ay, me duele aquí! Como que uno se soba. ¿Por qué uno lo hace? Es porque tal como la interneurona es capaz de inhibir la neurona de proyección, la fibra AB, que es la fibra del tacto, también va a estimular esta interneurona. También estimula la señal, la segunda neurona, pero la estimula con la señal de tacto y a la interneurona para que aminore el dolor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que a veces hay estímulos no dolorosos, como el tacto, que pueden como cerrar la puerta al estímulo doloroso, estimulando la proyección directa de la neurona de segundo orden o estimulando la interneurona. La otra es el control endógeno. Es que esta misma interneurona que está aquí como jugando aquí en ciertas sinapsis pueda liberar GABA o pueda liberar intercefalinas, que también son opioides naturales. Entonces, llegan a esta interneurona, liberan los opioides y
o GABA, y también abren los canales de cloruro. Entre el cloruro, la neurona se pone más hiperpolarizada, por lo tanto no puede polarizar, y calma el dolor, por ejemplo, o calma la sensación. Por eso los opioides, la ketamina, por ejemplo, se usa en anestesia, porque la ketamina que actúa a estos niveles, que en el fondo es a través de los receptores opioides, eh, lo que hace es abrir los canales de cloruro, hiperpolarizar las las neuronas, y hacer que en el fondo la conducción, por mucho que venga de afuera, no suba a los centros de integración. O sea que hay otro ejemplo, aquí viene una neurona del dolor, tururururu, y el GABA aquí, chuc, la puede neutralizar. También la glicina. Entonces, estos son controles endógenos, o sea, el GABA y la glicina y los opioides son naturales, como las encefalinas, son controles endógenos químicos para poder regular estas sinapsis que están como vueltas locas. Así que eso, con esto termino. Un abrazo gigante. Cualquier pregunta, por favor, háganmela saber.